Hola, buenos días. En primer lugar, quería agradeceros a todos los que estáis en el evento en vivo y, por supuesto, también a aquellos que accedáis más tarde a la grabación. Eh, Hoy vamos a hablar de cómo no pagar un rescate ni perder un dato. Cuando estábamos pensando el título de esta ponencia, me vino a la cabeza la película de Rescate, Ransom, de Mel Gibson, donde una banda de delincuentes secuestran a su hijo, decide no pagar el rescate y, bueno, la película, como sabéis, acaba en una persecución frenética para recuperarle sano y salvo. Nuestro objetivo hoy es justamente contaros cómo evitar tener que ser el Mel Gibson de vuestra propia película. Antes de comenzar, quería presentaros a los ponentes en la sesión de hoy. Gerardo San José, que es el director técnico para el sur de Europa de Scality y que es quien os hará la demo al final de esta sesión. Y yo mismo, Israel Serrano, responsable del sur de EMEA para Scality y que durante los siguientes minutos os contaré pues, justamente cómo no pagar ni un rescate más y no perder ni un dato más. La agenda la hemos dividido en cuatro áreas, en cuatro bloques principales. El primero es una pequeña introducción a cómo vemos el mercado y la seguridad. En segundo lugar, cuál es el rol del almacenamiento de objetos y cuál es su integración con la estrategia de BIM. Seguido de una descripción de cuál es la solución conjunta de BIM y Scality basada en el producto de Artesca. Y por último, como os había adelantado, una pequeña demo de la solución. Los datos han sido siempre un activo esencial en todas las organizaciones. Pensemos, por ejemplo, cómo los espías durante la Guerra Fría pues, robaban información de potencias enemigas o los sonados casos en los que ha habido robos de propiedad intelectual entre empresas competidoras y, por supuesto, también el obtener información personal sensible para poder sobornar y someter pues, a personajes de cierta influencia. Esto no ha cambiado. La gran diferencia es que ahora nuestros datos se han vuelto muchísimo más accesibles y, por lo tanto, son más susceptibles de ser el objetivo de estos ciberdelincuentes que ya no se dirigen solo a las grandes organizaciones o a las grandes empresas, sino que ahora mismo todos somos el objetivo de sus ataques. Algunas estadísticas pueden resultarnos sorprendentes, o por lo menos a mí me lo parecieron cuando estábamos preparando esta presentación. De manera intuitiva, por ejemplo, uno puede pensar que los datos más críticos de una empresa, de una organización, son aquellos que guardamos justamente en las bases de datos. Pues, datos sobre nuestros clientes, datos de facturación, balances financieros, análisis de mercados, etcétera, etcétera. Sin embargo, el 95% de las empresas admiten que los datos no estructurados son vitales para sus operaciones. Si los datos son tan importantes para el desarrollo normal de las operaciones y de las actividades de una empresa, tendremos que profundizar en los aspectos de seguridad justamente para protegerlos. Yo creo que la tendencia, coincidiremos todos, que es clarísima, el incremento exponencial de los ataques de malware y ransomware que afectan directamente a estos datos, este valor que comentábamos antes. Se estima en 1,85 millones de dólares el coste medio de recuperarse de un ataque de este tipo. A ver, como media no está mal, pero si pensamos en algún caso reciente y bastante mediático que ha ocurrido en nuestro propio país, pensaremos que esta cantidad se queda ridículamente pequeña con el efecto real y el daño real que han producido este tipo de ataques. Otra estadística que también me resulta interesante es que solo el 13% de las organizaciones atacadas hacen como Mel Gibson, no pagan el rescate. El resto, es decir, el 87%, sí lo paga, a pesar de que prácticamente ninguna consigue obtener el 100% de los datos secuestrados y lo hacen a sabiendas de que esta es la situación, pero están tan desesperados que no tienen otra manera de poder recuperarse ante un ataque de este tipo. Visto cómo está el panorama, entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos pasar desapercibidos y esperar a que no ataquen nuestra organización? Es decir, ¿usamos la estrategia de la avestruz? Bueno, la respuesta de Scality, nuestra respuesta es la inmutabilidad, que es la capacidad de impedir que los datos declarados como inmutables puedan ser borrados o modificados, es decir, cifrados. Es sin duda la mejor y mayor defensa contra el ransomware. Y debemos asegurarnos también que las tecnologías que proporcionan esta funcionalidad de inmutabilidad cuentan, como es el caso de Scality,
con el sello de compliance de organismos reconocidos internacionalmente, como por ejemplo es el caso de la SEC. Como os decía, en Scality nos tomamos muy en serio este tipo de funcionalidades y nuestros productos Ring y Artesca, ambos, incluyen de manera nativa la funcionalidad de Object Locking, bloqueo de objetos, que es fundamental para la defensa contra el ransomware. Asimismo, el disponer de dos productos diferentes de almacenamiento nos permite también cumplir con la regla del 3-2-1-1-0 famosa, mediante el uso de dos diferentes medias en la cadena del backup. A la derecha tenéis algunos documentos donde se detallan tanto la funcionalidad como su integración con BIM, plan estratégico de Scality desde hace ya muchos años para la implantación de soluciones de salvaguarda de información con los más altos niveles de seguridad. Nuestro producto más reciente, Artesca, como os he comentado antes, tenemos dos, Ring y Artesca, pero hoy nos centramos en Artesca, que además está desarrollado con las tecnologías más modernas, basadas en Kubernetes y en contenedores. Es el complemento perfecto para BIM Backup, sobre todo por la facilidad de integración para poder proporcionar el Capacity Tier y con la funcionalidad extremo a extremo de la inmutabilidad que comentábamos antes. Y que además a partir de la versión 12, y esto es muy importante, que además versión que estamos esperando todos, Artesca también va a poder ser el Performance Tier en entornos de BIM. Entrando un poquito más en detalle, algunas de las ventajas del tándem BIM-Artesca. En primer lugar, es que introducir Artesca en un entorno de BIM no supone ningún cambio en la arquitectura. Esto es básico. Los jobs de backup se mantienen exactamente iguales. Artesca lo que proporciona, insisto, hasta que llegue la versión 12, en cuyo caso también podrá proporcionar el Performance Tier, es un Capacity Tier en un repositorio de backup de Scale-out. ¿Vale? Luego, el movimiento de datos entre el Performance y el Capacity Tier lo hace de manera transparente BIM. Y como os decía, no hay que configurar jobs adicionales de backup ni hacer ninguna modificación en la arquitectura. Otro elemento importantísimo también es mantener el entorno de BIM simple. Todos sabemos que la tecnología de BIM destaca por su simplicidad. Pues el introducir Artesca dentro de ese entorno no hace más que mantener esa simplicidad de operación. Son ambas soluciones software defined, son definidas por software, que son muy fáciles de instalar, de gestionar y sobre todo de hacer actualizaciones. Se gestionan y se monitorizan a través de HTTPS, tanto por web como a través de APIs. Y, por supuesto, solución completamente soportada con un único punto de contacto tanto para el hardware como para el sistema operativo como para el software. Y, por último, empezar pequeño y crecer. Se puede empezar por un puñado de máquinas virtuales y crecer hasta miles de cargas de trabajo. Podemos combinar un único servidor de BIM con un único nodo de Artesca como repositorio y crecer simplemente añadiendo más servidores para expandir la capacidad hasta petabytes e incluso más. Aquí tenéis un ejemplo de la arquitectura más sencilla posible, como os comentaba, la arquitectura de inicio. Yo puedo empezar con un servidor de BIM con todas las funcionalidades correspondientes y exclusivamente un nodo de Artesca que proveería ese repositorio ese tier de capacity, que como os digo, la versión 12 también podrá proporcionar el performance tier, y la mutabilidad de los backups mediante la utilización de la funcionalidad de Object Lock. Como resumen, Artesca es la solución tecnológica más innovadora en el campo de almacenamiento de datos no estructurado. Acordaos lo que os decía de que el 95% de las organizaciones consideran que su dato no estructurado es básico para poder continuar con las operaciones. Y Artesca, además de ser un fantástico repositorio de backup, también es ideal para más casos de uso. Estamos hablando de aplicaciones verticales que hagan uso de S3, donde se necesiten operaciones sencillas, gestión sencilla y almacenamiento de alto rendimiento para objetos. Arquitecturas en el perímetro de la nube, sobre todo por su facilidad de instalación, manejo y gestión. Y por último, en todo lo que tiene que ver con los arquitectos y con los desarrolladores, ya que Artesca comparte con ellos los modelos más modernos de DevOps, haciendo uso del mismo tipo de tecnologías para el desarrollo, containers, Kubernetes,
y, por supuesto, la gestión y automatización a través del uso de APIs. Por último, y antes de dar paso a mi compañero Gerardo, recordaros que aquí tenéis una serie de documentos que extienden un poco lo que os he introducido durante la charla, durante estos 10 minutos, para que os podáis descargar, incluso creo que desde esta misma plataforma podéis hacerlo, para poder echarle un vistazo, y cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, por supuesto, a vuestra disposición, y ahí tenéis el correo para poder ponerse en contacto con vosotros. Después solamente comentaros, después de la demo tenemos una sesión en vivo de preguntas y respuestas, así que cualquier cosa que tengáis duda, por favor, nos lo comentáis. Muchas gracias. Así es, iremos contestando las preguntas que vayan apareciendo en la sección de preguntas, las podéis ir dejando ya y después de la demo, pues ya la vamos contestando. Yo lo que voy a hacer es voy a mostraros una demo que he preparado previamente con dos cositas muy sencillas las dos, un par de minutos cada cosa. Una es cómo configurar Artesca para dar ese servicio de inmutabilidad, esa funcionalidad de inmutabilidad a BIM, para de esa forma protegeros frente al ransomware. Y la segunda, también otro par de minutos, es cómo utilizar Artesca para recuperarse de un desastre como puede ser la pérdida del propio servidor de BIM. ¿De acuerdo? Lo enseño y después ya os digo las preguntas y respuestas, las podéis ir escribiendo en la sección de preguntas y luego las contestamos. Vamos a mostraros un par de ejemplos de integración entre BIM y Artesca. BIM como software de backup, Artesca como repositorio S3 de dichos backups. Nuestro entorno es sencillo, tenemos un servidor de BIM, una instancia de Artesca y las interfaces gráficas para manejar ambos entornos. Esta es la interfaz gráfica de Artesca. Comenzamos por crear un usuario, una cuenta para manejar Artesca. Una vez creada, podemos crear un bucket, que es el contenedor, al fin y al cabo una etiqueta virtual en el cual BIM será capaz de guardar información, guardar respaldos. A la hora de crearlo, lo activamos como susceptible de tener objetos inmutables, no modificados. Hecho esto, nos vamos a BIM y creamos repositorios de backup. Primero creamos un performance tier, un repositorio local en una carpeta del servidor de BIM que nos sirva como primera instancia de backup. Creamos un segundo repositorio de backup, esta vez como repositorio de almacenamiento objeto y compatible S3. Aquí identificamos el Artesca a través de su service point, del endpoint de S3. Y tenemos que introducir las credenciales que tenemos que sacar del Artesca. Con esta cuenta podemos ir y generar una dupla de credenciales, un secret y un key, que copiamos y pegamos. Para organizarlo mejor, creamos un folder dentro del bucket. Y marcamos como inmutables aquellos respaldos que se hagan contra este repositorio. Y ahora ya podemos crear un repositorio scale-out que se compone como performance tier del primer repositorio local y como capacity tier del repositorio que residirá en el Artesca. Los vamos seleccionando y además marcamos la opción para copiar inmediatamente la información que vaya del performance tier al capacity tier. Así haremos que esta demostración sea un poco más ágil y rápida. La información se guarda en BIM y ya podemos crear un nuevo trabajo de backup. Elegimos una fuente de los datos, un servidor Windows, con sus credenciales, una serie de ficheros que vamos a respaldar, una carpeta en este caso, 7 gigas y pico, y elegimos como destino de este backup el repositorio de scale-out que hemos definido previamente. Aunque lo tenemos programado, ejecutamos manualmente el backup.
comprobamos que hay información que viaja desde el BIM a la Artesca y nos vamos a Artesca para comprobar que efectivamente se está almacenando información. Vamos al bucket, entramos en la carpeta y vamos navegando y podemos ver cómo hay información guardada por el BIM en este momento. Y además esta información está marcada como inmutable, es decir, esta información no podrá ser eliminada ni modificada en el tiempo que está marcado como de retención. Una protección adicional. Esa ha sido la primera parte y ahora vemos otro pequeño ejemplo. Pongamos que hemos perdido el servidor de BIM por alguna razón y tenemos que restaurarlo, reinstalarlo y acceder a la información que fue previamente guardada en el Artesca. Para ello definimos nuevamente un repositorio de backup, igual que hicimos al principio, de tipo compatible S3, con las definiciones que ya teníamos hechas previamente, con la autentificación, con las credenciales. Y también lo marcamos como inmutable, es decir, si ejecutamos backup sobre este repositorio, serán respaldados e inmutables durante 7 días, como hemos puesto. Hecho esto, podemos escanear la información que hay en este bucket e importar esta información dentro de la base de datos de BIM. BIM examina e importa estos datos, incorpora sus metadatos, y ahora a partir de este punto seremos capaces de realizar una restauración de la información que fue respaldada previamente sobre la Artesca. Vemos que la información está ahí, que la podemos visualizar y que la podemos restaurar. Perfecto. Y esto es lo que os queríamos mostrar hoy, un par de ejemplos de integración entre BIM como software de backup y Artesca como repositorio S3, muy válido para respaldar la información desde BIM. Pues eso ha sido. Ahora entramos en el último bloque de la presentación, que básicamente son las preguntas que podáis tener al respecto de lo que os hemos estado contando, tanto por la parte más teórica de las slides como por la parte de la demo que os ha hecho Gerardo. Yo para calentarte voy haciendo una, Isra. ¿Esto es tremendamente complicado de comprar y de montar o cómo va esto? A ver, cuéntame. Buena pregunta. A ver, el modelo de licenciamiento de Artesca es tremendamente sencillo. Se basa en lo que es una suscripción. Una suscripción por 1 año, por 3 años, por 5 años, en la cual el único parámetro que utilizamos es la cantidad de terabytes, la cantidad de almacenamiento, la capacidad que queremos montar sobre servidores estándar. Como os comentaba en la presentación, nuestro software nosotros solamente hacemos software, somos Software Defined Storage y por lo tanto corre en cualquier tipo de servidor estándar del mercado. ¿Vale? Desde el punto de vista de lo que es la gestión, de lo que es la instalación, configuración, etcétera, etcétera, hemos puesto muchísimo cuidado en hacerlo lo más sencillo posible. De ahí lo que os comentaba, que uno de los casos de uso es el perímetro de la nube. Bueno, le llamamos así, antiguamente le llamamos las oficinas remotas o los entornos remotos, donde normalmente las capacidades técnicas pues son o menores o es más difícil conseguirlas y por lo tanto tiene que ser una solución tremendamente sencilla, prácticamente de plug and play. Como habéis visto, de hecho, en el vídeo de Gerardo, el integrar una Artesca dentro de un entorno de BIM es una cuestión de 2 minutos, 1 minuto y medio, una cosa así. ¿Vale? Es que yo corrí bastante cuando lo estaba haciendo, ¿eh? Yo iba rapidito y tal, pero se pueden tardar 5 minutos incluso. Se pueden tardar 5 minutos, hasta 5 minutos, el tiempo de hacerse un café. Bueno, y esto, la licencia que vendes, Israel, ¿de cuánto es? A ver, ¿esto es pequeñito, esto es grande y hasta cuándo puede llegar? Como os decía, el objetivo es poder cubrir el mayor ámbito posible de casuísticas. Entonces, ya os he comentado en la presentación que podemos empezar por un puñado de máquinas virtuales. A lo que nos referimos es 50 teras. La licencia mínima son 50 terabytes de almacenamiento neto y añadiendo servidores puede llegar a petabytes, incluso más allá. Tenemos
casos de clientes con una cantidad de petabytes en la centena. Con lo cual, digamos que se adapta a cualquier necesidad y a cualquier caso de uso, y en particular, por supuesto, a la integración con BIM. Muy bien. Yo ahí tengo que aclarar además que he tardado poquito en configurarlo para BIM, pero es que incluso el propio Artesca se tarda poco en configurar, ¿eh? Yo he sido capaz de instalar uno y en una hora ponerlo a funcionar, y casi todo es así en Artesca. Se hace muy rapidito, se añaden discos, se añaden servidores y la cosa es bastante simple, incluso para mí. O sea que ya para gente un poquito más avezada ya incluso le resultará más fácil, más sencillo. No tengo preguntas escritas, sois muy tímidos o algo así, no hay ningún oyente que se anime por lo menos a preguntarnos algo. Estamos aquí, Israel y yo, a vuestra disposición, ¿eh? Si no, le sigo haciendo preguntas yo, Israel, así en plan... Prefiero las de la audiencia, ¿eh? Las Francamente, mías son más... suelen ser más fáciles, Sabes, porque este se lo sabe. sabes que las mías son más... Voy al Estas grano. van más dirigidas, sí. Me puedes hacer tú también alguna, si quieres. En No se plan me mala ocurre leche. ninguna. A ver, y por ejemplo, supongamos que, te voy a hacer una pregunta. Venga, Supongamos que, bueno, por lo que hemos contado, creo que, o por terminar de aclararlo, Artesca lo que nos da la capacidad de podernos crear nuestra cloud privada dentro de nuestros data centers. La pregunta es, ¿y si yo por alguna razón necesito, dentro de mis procesos de negocio, necesito extender esa nube privada, ese Artesca que tengo yo en mi centro de datos, a un tercer site, como puede ser la nube pública o puede ser la nube que me proporcione un proveedor de servicios? ¿Tengo alguna capacidad para poder hacer eso? también te he soltado con la pregunta difícil, ¿eh? Hay que ver. Pues es así. Es decir, lo que hace Artesca es guardar almacenamiento local, almacenamiento S3, te construyes, como has bien dicho, tu nube, tu cloud privada digamos, en tus facilidades, en tu CPD, pero Artesca lleva embebido, por definición, vamos, gratuito, incluido como funcionalidad estándar, la capacidad de extender mi cloud privada hacia una cloud pública u otros lugares en, digamos, distintas maneras. La más sencilla, replicando. La información que tengo en Artesca la copio también en otro sitio para tener un DR, un Disaster Recovery. Pero lo chulo de esto es que es capaz también de extender mi nube y manteniendo el punto único de entrada para las aplicaciones, que el dato pueda estar copiado localmente en el Artesca, pueda estar replicado con doble copia y pueda más sofisticadamente mantener un ciclo de vida. Es decir, que, por ejemplo, puedo mantener el dato localmente en Artesca, luego moverlo cuando ha envejecido 15 días, 3 meses o el tiempo que sea a otra nube, que puede ser una nube privada, otro Artesca, otro producto de Scality, o un producto de terceros, o una nube pública. Amazon, Azure, Google Cloud o cualquiera de estas. Es decir, que al final Artesca es la construcción del frontal que te permite hacer que tu cloud sea híbrida, tanto local como pública eventualmente o en otros dispositivos. Eso es una funcionalidad muy chula, muy buena. Te sirve para varias cosas, para, digamos, extender, responder ante periodos de apertura en las que tienes demasiados datos o para construir tu modelo de disaster recovery sin tener que hacer inversiones importantes en el hardware de tu CPD. Varios casos de uso. ¿Te he Y contestado? otra pregunta. Sí, sí, perfectamente respondida. Otra pregunta que también te voy a hacer, visto que no hay demasiadas por parte de la audiencia. Esto de la protección del ransomware que hemos estado contando hoy, ¿esto no será un truco para poder cobrarle más a nuestros clientes en términos de licencia? Es decir, por lo que yo tengo entendido, si yo tengo un objeto y lo declaro como inmutable, lo que estoy haciendo es, cada vez que se activa el versionado de esos objetos, y entonces, claro, cada vez que modifico ese objeto, voy creando más objetos y más objetos. Entonces, al final, pues claro, yo tengo una licencia de 50 teras, pero eso me puede acabar ocupando físicamente 150, 200 o 300 teras. ¿Esto no será Sí, todo un truco para poder sacar más dinero? eso es de película también de Hollywood, sí, que es una conspiración, pero no, la realidad es que Scality como compañía, digamos que nos ponemos del lado de los clientes en este sentido y es, nosotros cobramos licenciamiento solamente por la información neta protegida. Es decir, si hay varias versiones, que las habrá, porque si un objeto es inmutable, se irán creando versiones distintas del mismo objeto cuando se vaya modificando, esas nuevas versiones
ocupan espacio físico, disco, el dispositivo físico, pero no cuentan para el licenciamiento. Es decir, puede que necesitemos una infraestructura más grande, pero Scality, el licenciamiento que ofrece es para todo objeto neto protegido, con la protección física y lógica. Física, porque habrá sistemas de protección por si se rompen discos, y lógica, porque habrá usuarios torpes y usuarios perversos, que, como los del ransomware, que quieran atacarnos o hacer cosas malas con nuestros datos. Vale. Y otra pregunta al cabo del tema del ransomware. Un objeto que yo declare como inmutable, ¿vale? No lo puedo modificar bajo ningún concepto, es decir, si me hago con el root, por ejemplo, me hago con el control de lo que es el propio BIM, ¿sería capaz de poder modificar esos backups y cifrarlos para que cuando la organización se dé cuenta de que ha sido sometido a un ataque e intente recuperar el backup, resulte que todos esos backups son inservibles? La respuesta es no. Desde el punto de vista del cliente, el dato ya es inmutable, es decir, es inmodificable, y ese es uno de los riesgos grandes, es decir, que pierdas incluso el control de quién ha generado la información, en este caso el servidor de BIM. Es decir, si BIM es capturado y el nuevo administrador de BIM encripta o modifica los backups existentes, Artesca le va a parar, le va a decir que no. Hay dos niveles de protección, incluso un nivel de gobernanza en el cual el administrador de Artesca sí puede hacer cosas con los datos, pero es que también hay un nivel de compliance legal, digamos, de nadie, ni siquiera el administrador de Artesca, ni el root, ni Scality, ni el cliente puede hacer nada con el dato. Es tan inmutable que es prueba ante un juzgado y está respaldado por estas empresas y estos organismos, estos estándares de seguridad, la SEC americana y otras europeas, en las cuales dice esto, que si se cumple la cadena de seguridad, ese dato es inmutable, seguro, y puede ser llevado ante un juez. Tenemos una pregunta. Nos preguntan, ¿Artesca funciona solo como software y tendríamos la info en la nube, o con Artesca tendríamos un hardware físico dedicado donde guardar la info en local? Lo respondo yo. El Artesca, por definición, guarda la información en local. Es decir, Artesca se instala en un hardware, en un servidor de un fabricante, el que sea, y digamos que tiene unos discos, y se espera que Artesca tenga una capacidad local para almacenar la información. Eso es el comportamiento por defecto. Adicionalmente a esto, se puede decidir qué más hacer. Es decir, se puede decidir dejar la información en local y hacer una segunda copia, o se puede decidir directamente mover la información de local hacia un lugar remoto. Ya os digo, otro Artesca o Amazon o lo que tenga que ser. Eso es una decisión del administrador, del gestor, que define la política de cómo guardar la información. Así que la respuesta es, en las dos, la respuesta es positiva y afirmativa. Se guarda la información en local y además existe la capacidad de hacer una segunda copia o de mover la información a otro lugar, que puede ser una nube, como has preguntado bien. Hemos roto el hielo, tenemos preguntas. Como un punto adicional, cuando te refieres al hardware físico dedicado, tienes también dos opciones. Una puede ser sobre hardware físico dedicado exclusivamente a Artesca, o a partir de la versión 1.5, que yo creo que sale a finales de este mismo mes, tienes la capacidad de poderlo montar como máquina virtual en el entorno de VMware. Es decir, con todos los problemas que conocemos de entrega de hardware, una alternativa para poder lanzar un proyecto de este estilo es montarlo sobre un entorno existente de VMware, y luego, pues cuando uno ya consiga el servidor, si lo considera necesario, pues poder mover toda esa información a la Artesca en físico. Eso es así, servidores siempre hacen falta, es decir, hace falta servidores para colocar el Artesca, pero hay una forma diferente de abordarlo, y es un servidor dedicado, bare metal, en el que cada servidor específicamente tiene una instancia de Artesca, o servidores integrados en una granja de VMware, y nosotros lo que creamos es máquinas virtuales. Básicamente va a pedir casi los mismos recursos de memoria, de espacio y de todo. La diferencia está en cómo gestionarlo. Y te abre algunos casos interesantes de uso. Artesca puede empezar súper pequeño, mínimamente pequeño, y mínimamente quiere decir un único servidor. Cuando tenemos un servidor físico, pues hay veces que da un poco de miedo, porque tienes un servidor físico, se me rompe la memoria, se apaga el servidor físico. Pero cuando tienes Artesca en máquina virtual, en un entorno virtualizado, aunque haya un servidor físico que caiga, si el VMware tiene una granja de servidores, 2, 3 o 4, la máquina virtual se va a rearrancar en otro servidor físico y el servicio no se va a ver afectado. Es decir, que empezar muy pequeñito, como puede ser Artesca, pues digamos que puede compensarse de alguna forma con esta forma. Otra pregunta, ¿Artesca hace la duplicación de datos? La respuesta es no.
El tipo de dato que llega a Artesca tiene que ser ya previamente deduplicado y comprimido. En este caso, el agente que utiliza eso es claramente Vim. Es decir, cuando hacemos la configuración con Vim y Artesca, esperamos que el dato ya lo deduplique Vim, que es una arquitectura alternativa. Se pueden hacer las dos cosas, que Vim no haga nada y el dato le vaya al dispositivo de respaldo, y que sea el dispositivo de respaldo el que deduplique y comprima y haga cosas de eficiencia con el dato. Con eso, digamos que suavizas las tareas que tiene que hacer Vim, incrementas el tráfico, porque siempre va a haber mucho más tráfico entre Vim y el dispositivo de backup, pero bueno, tiene su valor. Nosotros le vemos el otro valor y es reducir el tráfico que hay entre el servidor de Vim y que Vim sea el que ya previamente haya filtrado la información que le tiene que llegar a la Artesca. Las dos arquitecturas son válidas en el mundo del backup, pero nosotros hemos elegido la segunda. Si no tenéis ninguna pregunta más, hemos llegado al máximo. Tenemos aquí la luz encendida de que ya hemos superado los 30 minutos que teníamos. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta más, hacénosla y intentamos responder antes de que se termine la sesión de hoy. Bueno, en cualquier caso, tenéis @artescascality.com a vuestra disposición para hacernos todas las preguntas que consideréis, tanto de Artesca como de Ring. Hoy nos hemos centrado en el producto de Artesca por la facilidad de integración y lo natural que resulta una arquitectura BIM Artesca, aunque el Ring también es una solución perfecta y tenemos ya muchísimos clientes con este tipo de arquitecturas. Pues nada más, agradeceros a todos el interés, seguimos a vuestra disposición y que tengáis una buena jornada y una buena semana. Muchísimas gracias a todos.